La década de 1970 en América fue una era de contradicciones, de libertad y de miedo. En los campus universitarios y las ciudades tranquilas del país, la vida seguía su curso. Pero bajo esa superficie de paz, una sombra comenzaba a extenderse. Una sombra con un rostro amable, una sonrisa encantadora y un coche Volkswagen color canela. Esta no es solo la historia de un asesino. Es el manual de instrucciones de un depredador psicológico que convirtió la empatía humana en su arma más letal. Hoy no solo narramos los crímenes de Ted Bundy, desmontamos, pieza por pieza, al hombre que se escondía detrás del monstruo, o quizás, al monstruo que se perfeccionó para parecer un hombre. Para entender la magnitud del engaño de Bundy, hay que visualizar su fachada. No era un marginado social, era el centro de su propio universo respetable. En la Universidad de Washington, se graduó con honores en psicología. Fue aceptado en la Facultad de Derecho. Era visto como una estrella en ascenso en el Partido Republicano local, donde trabajó con fervor en la campaña de reelección del gobernador. La escritora de crímenes Anne Rule, antes de ser famosa, fue su compañera de turno en una línea de crisis de Seattle. Pasó noches enteras sentada junto a él, escuchándolo ofrecer palabras de consuelo y esperanza a extraños al borde del abismo. En su libro, Un extraño a mi lado, ella describe su shock paralizante al conectar los puntos. El Ted que ella conocía, el amigo cálido, inteligente y aparentemente preocupado por el bienestar de los demás, era el mismo hombre que estaba secuestrando y asesinando a mujeres jóvenes por todo el estado. Bundy no solo actuaba como una persona normal, construyó una vida entera con relaciones, ambiciones y responsabilidades, como un elaborado escenario, un escenario diseñado para que nadie mirara jamás detrás del telón. Todo gran monstruo tiene una historia de origen. La de Bundy es un nudo de secretos familiares y humillación. Nació en 1946 en un hogar para madres solteras en Vermont. Su madre, Eleanor, lo crió bajo la mentira de que ella era su hermana y sus abuelos eran sus padres, todo para evitar la vergüenza social. Ted descubrió la verdad por sí mismo al encontrar su propio certificado de nacimiento, un documento que lo marcaba como ilegítimo. Este descubrimiento cimentó en él una sensación de ser un fraude, un extraño en su propia familia. El ambiente en casa era tóxico. Su abuelo, Samuel Cowell, era un hombre violento y racista, propenso a ataques de ira. Hay relatos perturbadores de su juventud, como el de su tía, que recordaba haberse despertado una noche a los 3 años para encontrar el espacio a su alrededor, en la cama rodeado de cuchillos de cocina, con el joven Ted sonriendo a su lado. Pero el golpe psicológico decisivo llegó en la universidad. Se enamoró profundamente de Stephanie Brooks, una joven rica y sofisticada que encarnaba todo lo que él no era. Ella lo dejó por considerarlo inmaduro y sin rumbo. Esta herida narcisista fue catastrófica. Bundy pasó los siguientes años obsesionado con transformarse en el hombre que ella querría. Mejoró sus notas, se volvió políticamente activo y una vez que se sintió exitoso, la buscó de nuevo. Logró reconquistarla solo para abandonarla abruptamente, como una fría venganza por la humillación que le había causado años atrás. Inmediatamente, después de esta ruptura calculada, comenzaron los asesinatos. No es coincidencia que casi todas sus víctimas se parecieran físicamente a ella. Una vez desatada su furia, Bundy aplicó su inteligencia para perfeccionar el arte de la caza humana. Su método era una clase magistral de manipulación. El señuelo, su truco más infame fue el del falso lesionado. Con un cabestrillo o una pierna escayolada, pedía a mujeres jóvenes que le ayudaran a llevar algo a su coche. Apelaba a su instinto de ayuda, el pilar de la civilidad, y lo convertía en una trampa mortal. También se hizo pasar por figuras de autoridad, como policías o bomberos, para ordenar a las víctimas que lo acompañaran. El perfil cazaba un tipo muy específico: mujeres jóvenes,
estudiantes universitarias, casi todas con cabello largo, oscuro y con raya en medio. Un eco fantasmal de la mujer que lo había rechazado. El ritual, pero el horror no terminaba con la muerte. Bundy era un necrófilo. Volvía a las escenas del crimen días o semanas después para interactuar con los cuerpos de sus víctimas. Este es un punto psicológico crucial. Sus crímenes no eran solo sobre matar, eran sobre la posesión total. Necesitaba un control absoluto sobre sus víctimas, un control que se extendía mucho más allá de la vida. Las despojaba de su humanidad para convertirlas en objetos para su uso, trofeos de su poder. Un ejemplo aterrador de su audacia ocurrió en el Parque Estatal del Lago Sammamish, en 1974. A plena luz del día, en un parque lleno de gente, secuestró a una mujer. Horas más tarde, ese mismo día, y en el mismo parque, se acercó a otro grupo de mujeres, se presentó como Ted y secuestró a una segunda víctima. La policía quedó desconcertada. ¿Quién sería tan arrogante para atacar 2 veces en el mismo lugar? La respuesta era simple. Alguien que se sentía un dios, completamente por encima de las consecuencias. A pesar de su inteligencia, la arrogancia de Bundy lo llevó a cometer errores. Un intento de secuestro fallido en Utah lo puso en el radar de la policía. Fue arrestado y por primera vez el sistema legal lo tenía en sus manos. Pero no por mucho tiempo. En 1977, protagonizó 2 fugas que parecían sacadas de una película. La primera, en Aspen, Colorado, donde, actuando como su propio abogado, se le permitió usar la biblioteca del juzgado sin grilletes. Simplemente saltó desde una ventana del segundo piso y desapareció en las montañas. Tras ser recapturado, volvió a escapar, esta vez de una cárcel de Colorado, tras perder más de 15 kilos para poder pasar por un pequeño agujero que había hecho en el techo de su celda. Como fugitivo, se dirigió a Florida, y allí, su violencia, antes calculada, se convirtió en un frenesí. En la casa de la hermandad Chi Omega, desató un ataque salvaje, asesinando a 2 mujeres y dejando a otras 3 gravemente heridas en menos de 15 minutos. Su último acto fue el secuestro y asesinato de una niña de 12 años, Kimberly Leach. La máscara de calculador se había roto, revelando solo una rabia pura y descontrolada. Fue arrestado poco después, esta vez de forma definitiva, mientras conducía un coche robado. Entonces, ¿qué había realmente dentro de la mente de Ted Bundy? Los expertos coinciden. Era un caso de libro de psicopatía, con fuertes rasgos narcisistas. Esto no es una locura en el sentido tradicional. Bundy sabía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente no le importaba. La psicopatía se caracteriza por una carencia total y absoluta de empatía. Él era incapaz de sentir o comprender el dolor y el miedo de sus víctimas. Para él, otras personas no eran seres humanos con sentimientos, sueños y familias. Eran objetos, instrumentos para su gratificación. Su placer no venía del acto de matar en sí, sino del poder, del control total sobre la vida y la muerte de otra persona. Su narcisismo era igualmente extremo. Se veía a sí mismo como un ser superior, especial, con derecho a romper las reglas que rigen al resto de la humanidad. Su decisión de representarse a sí mismo en el juicio no fue una estrategia legal, fue un acto de arrogancia. Quería ser la estrella del espectáculo, demostrarle al mundo que era más listo que todos los abogados y jueces. Veía el sistema legal no como una amenaza, sino como otro escenario donde actuar. El juicio de Bundy en Florida fue uno de los primeros en ser televisado a nivel nacional en Estados Unidos, y él lo sabía. Convirtió la sala del tribunal en su último gran escenario. Interrogaba a los testigos, objetaba las pruebas en su contra y se pavoneaba como si fuera el protagonista de su propia película. El momento más bizarro llegó cuando llamó a declarar a Carol Ann Boone, una antigua colega que se había enamorado de él y creía en su inocencia. En medio del interrogatorio, le pidió que se casara con él. Gracias a una extraña ley de Florida, una declaración de matrimonio hecha en un tribunal abierto y ante un notario público, como lo era el juez, se consideraba legal.
se casaron allí mismo. Fue su último gran acto de manipulación. Un intento de presentar al mundo la imagen de un hombre normal, un hombre enamorado, no un asesino. Pero el espectáculo no pudo ocultar la abrumadora evidencia, incluyendo el molde de su mordida, que coincidía perfectamente con una marca dejada en una de las víctimas. El jurado lo declaró culpable. El juez, al sentenciarlo a muerte, le dijo una frase que se haría famosa: «Cuídese, joven. Le digo esto con toda sinceridad. Es una tragedia para esta corte ver una total pérdida de humanidad como la que he visto en este tribunal». Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Su caso cambió para siempre la percepción social del mal. Nos enseñó la lección más incómoda de todas, que los monstruos no siempre se esconden en las sombras. A veces viven al lado, te sonríen en el supermercado y te ofrecen su ayuda. Su historia dio origen al culto mediático del asesino en serie, una fascinación macabra que perdura hasta hoy. Pero su verdadero legado es una cicatriz en la confianza colectiva. Bundy no solo robó docenas de vidas, robó también una parte de nuestra inocencia, obligándonos a cuestionar la naturaleza de la gente que nos rodea. Nos enseñó que el rostro más aterrador del mal puede ser a veces un rostro encantador. Si esta inmersión profunda te ha resultado valiosa, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros futuros análisis. Cada me gusta nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué aspecto de la psicología de Bundy te resulta más escalofriante? Déjanos tu opinión en los comentarios.